de inyección y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Piensen que hoy en día el concepto de carburación, carburador, está un poquito de lado, pero eso no quiere decir que no existan vehículos bajo estos diseños. Existen todavía están vigentes y todavía también cumplen con todas las normativas. Entonces hoy día vamos a trabajar en eso. Vamos a recordar un poco de lo que es la clase anterior y por supuesto avanzar en lo que es el manejo de las clasificaciones de los sistemas de inyección, por supuesto en relación a todo lo que existe hoy en día. Vamos a trabajar podríamos decir, los sistemas de inyección modernos y a su vez también entender la base, de dónde parte todo esto. Pensemos que el concepto de inyección hoy en día es norma, está en parte de todos los vehículos, independiente de la marca, el modelo. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando y han ido creciendo en base a la norma. Piensen que la norma es exigencia, la norma indica, de acuerdo al año, al modelo del vehículo, cuáles son, ¿cierto?, las exigencias con respecto a la emisión y a la emanación de gases hacia la atmósfera. Que lo ideal sea, ¿cierto?, cero. Y de esa manera también puede cumplir y circular en todo el país. Y de esa manera nosotros también tenemos que entender por qué razón los fabricantes de automóviles también se pusieron a la vanguardia con esto, se alinearon, podríamos decir, y de esa forma también fueron creando sistemas de inyección bastante poderosos que hoy en día tienen gran predominio en los autos modernos. Piensen que el concepto que hablábamos en la clase anterior de poder gestionar todo esto, de poder controlar, de poder medir, de poder transformar todo esto y poder, ¿cierto?, conocer en tiempo real el rendimiento de mi automóvil es bastante interesante y bastante novedoso, podríamos decir. Lo que antiguamente, ¿cierto?, solamente lo manejábamos a través del marcador de combustible, hoy en día también se va visualizando a través, ¿cierto?, de tremendas lecturas indicadoras en estos tremendos tableros que existen hoy en día en los automóviles, que son menús bastante potentes, que me indican cuánto es la cantidad de combustible que me queda, cuánto es la autonomía, es decir, cuántos kilómetros yo puedo circular con el combustible, hace más o menos un manejo de ello y establece todo ello con respecto, ¿cierto?, a lo que es el manejo de gestión, lo que antiguamente no se veía en los automóviles. Entonces tenemos que tomar en cuenta y ir visualizando todo eso. De esa manera vamos a trabajar hoy. Vamos a ir conociendo paso a paso. Y como primera parte, ¿cierto?, recordar un poquito de lo que es la clase anterior, ¿cierto?, que vamos a trabajar muchas veces en equipo. Ya, ¿cierto?, por supuesto también ustedes van a tener que desarrollar un trabajo autónomo en lo referido a las clases asincrónicas y su profe acá, ¿cierto?, va a ir mediando el conocimiento tanto que les va entregando y por supuesto también lo que ustedes vayan planteando. ¿Por qué razón? Porque acá, ¿cierto?, tenemos que ir cooperando. Aquí, ¿cierto?, la cooperación tiene que ser de todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar específicamente en lo que son los sistemas de inyección, primero que todo, de gasolina. Piensen que la gran clasificación de los sistemas de inyección parte junto con la electrónica, en los años más o menos 90, cuando el señor Robert Bosch empieza a incursionar en lo que son los modelos existentes y empieza todo en relación a nuevas formas de poder entregar, ¿cierto?, la dosificación de combustible. La preparación de la mezcla, podríamos decir. Y de esa forma, ¿cierto?, empezó a conseguir una mejora bastante sustentable en el tiempo con respecto a lo que es la autonomía, con lo que es la potencia. Y por supuesto también ir cumpliendo con la normativa que se estaba estableciendo también en ese periodo histórico en el mundo, específicamente en Europa. Piensen que el iniciador de todo este tema de la normativa, del control medioambiental y todo lo referente a lo que es todo lo que es la emanación de estos elementos particulares y el control está referido a eso, a un manejo bastante riguroso de la normativa establecida, ¿cierto?, por la Unión Europea. Y de esa manera también proteger y garantizar, ¿cierto?,
el medio ambiente con respecto, ¿cierto?, a la emanación. Pensemos que acá, ¿cierto?, los sistemas de inyección dentro de lo que es el manejo técnico de los motores es fundamental. Carburador vigente todavía, renovó durante muchos años, pero ya se estableció un cambio bastante importante con respecto a lo que es la inyección. Cuando hablamos de carburar, cuando hablamos de inyección, cuando hablamos, ¿cierto?, de todos estos términos, está referido a lo que es preparación y manejo de la mezcla. Pensemos que el motor funciona gracias a estas mezclas que son aire y combustible, siendo gasolina o diésel como primer combustible o como primeros combustibles. Porque hoy en día también hay un predominio del gas, motores híbridos que trabajan también con varios conceptos y por supuesto también lo que son los motores eléctricos. Hidrógeno verde, también dentro de lo que es la gama de los combustibles que están siendo, ¿cierto?, ya incorporados en estos vehículos. Piensen ustedes que el concepto de electromovilidad, el concepto de vehículos eléctricos hoy día también está siendo ya bastante atractivo, no solamente para el parque automotriz, sino también para las grandes empresas mineras y para todo lo relacionado con el rubro automotriz. ¿Por qué razón? Porque está haciendo, ¿cierto? En primer lugar, cumplen con la norma. En segundo lugar, ya son vehículos bastante atractivos dentro de lo que es el rendimiento, la autonomía. Y además también están utilizando, ¿cierto?, ya energía eh, que genera muchas veces las mismas empresas, las mismas industrias. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que aquí, ¿cierto?, hay un cambio bastante potente. ¿Cierto? Eh, Ahora, ¿cierto?, esta clase la vamos a subir al sistema. Vamos a partir, ¿cierto?, grabando, como les decía, algunas cápsulas con respecto a ello. Y también la invitación es que ustedes también participen, pues, jóvenes, para que de esa manera vamos, ¿cierto?, viendo algunos temas y, por supuesto, también todas las consultas que ustedes quieran hacer, por supuesto, bienvenidas sean. Pensemos que esto ya lo manejamos en la clase anterior. Estuvimos viendo algunos generalizando, podríamos decir, la asignatura. Y tenemos que entender, ¿cierto?, que ya hay conceptos técnicos que tenemos que entender. Dos conceptos, dos preguntas. Lo que es carburación y lo que consiste en la inyección electrónica, que podríamos decir son dos temas bastante potentes hoy en día, que están, ¿cierto?, netamente involucrados en el concepto de lo que es la mezcla, en el control, en el manejo, para que estas máquinas térmicas funcionen. El motor funciona gracias a esta alimentación. Funciona gracias a la cantidad de combustible y aire requerido en las distintas fases de funcionamiento del motor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y hoy en día, todo ese manejo es controlado, es preparado y es gestionado a través, ¿cierto?, de todos estos dispositivos que están insertos hoy en día en los motores, que van, ¿cierto?, en control de lo que es la inyección. Me refiero a los sensores, me refiero a los actuadores, que son parte de lo que son los sistemas de inyección de hoy en día y que son parte de lo que es la gestión y preparación. Si hablamos de carburar, hablamos de preparar. Si hablamos de carburar, hablamos de mezclar. ¿Qué vamos a mezclar? El aire atmosférico, por un lado, con cierto carburante. ¿Cuáles son los carburantes? Son los que permiten, ¿cierto?, que al unirse se produzcan, ¿cierto?, estas tremendas inflamaciones por efecto de factores externos o internos, dependiendo, ¿cierto?, de lo que es la configuración del motor. Pensemos que acá, ¿cierto?, lo que comprime el sistema específicamente es masa atomizada a presión. Pensemos que un vehículo, ¿cierto?, en un litro de combustible consume, como lo planteamos en la clase anterior, 9.500 litros de aire, medido en masa. Y de esa manera, ¿cierto?, toda esta gama de mezcla, ¿cierto?, funciona y permite, ¿cierto?, de esta manera que el motor también funcione. La mezcla tiene que ser homogénea, como lo hablábamos, ¿cierto?, en la clase anterior.
para que de esta manera, ¿cierto?, se vayan haciendo un manejo eficiente de esta mezcla, se consuma al máximo de esta mezcla por efecto de lo que es la combustión, y a su vez no se produzca ningún tipo de sobresalto por por este medio. Pensemos que el motor funciona, el motor genera grandes expansiones de estos gases. El bloque soporta bastante bien la culata, hermetizando, ¿cierto?, y permitiendo de esta manera que ese tremendo impacto lo absorba la cabeza del pistón y baje bruscamente, transformando el movimiento rectilíneo alternativo en circular continuo hacia la rueda motriz. Y si hablamos de inyección electrónica, hablamos de lo que es preparación de esta mezcla, colegas. ¿Por qué razón? Porque la inyección electrónica lo que permite es regular la cantidad requerida de acuerdo a las distintas fases de funcionamiento del motor. Y ese control lo hace de forma electrónica a través de la gestión de una tremenda unidad de control, en la cual recibe la información, la cual la compara, toma decisiones y de esa forma establece el tiempo de abertura y cierre de este componente que reemplazó en este caso al carburador, que es el inyector, que es un actuador dentro de lo que son las estructuras de los sensores actuadores, dentro de lo que es el manejo de la inyección. Y ustedes tienen que tener en cuenta eso, que cambió considerablemente. Imagínense ese tremendo carburador reemplazado ya por un elemento mucho más pequeño. ¿Me dan un minuto, colegas? Sí, profe. Ya. Ahora sí, colegas, como les decía, ¿cierto? Hay muchos controles, hay muchas regulaciones, hay muchas preparaciones acá. Y ustedes también tienen que estar atentos y ajenos, ¿cierto? O sea, no ajenos a este tema. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a estar, ¿cierto?, ahí en primera línea, preparándose para poder diagnosticar, para poder regular, para poder controlar y muchas veces para poder mejorar estas condiciones. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hablamos de programaciones, hoy en día hablamos de aprendizajes, hablamos de reprogramar muchas veces. Entonces, de esa manera también vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que visualizar muchas veces todo esto, estos funcionamientos que se producen por efecto de estas combustiones que se desarrollan en el motor. Piensen ustedes que un motor genera agentes contaminantes. Por lo tanto, esos agentes contaminantes tienen que ser controlados. ¿Y quién va a controlar todo este manejo? Por supuesto, estas tremendas unidades de control, que permiten de esa manera, ¿cierto?, incorporar más cantidad de aire, menos cantidad de aire, mayor cantidad de combustible, menor cantidad de combustible, que está referido a lo que es hoy en día el factor estequiométrico o la mezcla estequiométrica, ¿cierto?, que estuvimos manejando en la clase anterior, que son conceptos técnicos que tenemos que ya empezar a conocer y a su vez también empezar a aplicar. Dosificación, homogeneidad y pulverización. Aspectos técnicos importantes dentro de lo que es el manejo de estas mezclas que existen, tanto en motores gasolina como en motores de diésel. Motores que son motores, ¿cierto?, por encendido provocado o motores por encendido por compresión. Gasolina, diésel. Que son parte de lo que es, podríamos decir, el parque automotriz más relevante dentro del manejo de lo que es los países con respecto a estos medios de transporte. Todavía hoy predominando. Pero piensen que ya muchas fábricas han ido disminuyendo en lo que es fabricación de estos modelos a combustión o motores volumétricos, como los llaman, y ¿cierto?, empezaron a ser reemplazados por vehículos eléctricos o vehículos híbridos, que son parte también de lo que es el manejo y control medioambiental. ¿Por qué? Porque también los fabricantes están tomando conciencia del daño que se está provocando por este mismo efecto.
el efecto invernadero, ¿cierto? El calentamiento global, la huella de carbono, que son, ¿cierto? Algunos aspectos con respecto a lo que es lo que provocan estos motores a combustión, esto con minerales fósiles, que es el petróleo, porque de ahí destila todo, la benzina, la grasa, los aceites y todo lo concerniente a lo que es el manejo del automóvil, porque el automóvil, ¿cierto? Es un ente sumamente, ¿cierto? Eh, potente en cierto ámbito, sumamente económico, claro que sí, pero sigue siendo un agente contaminante. Por eso hay un control también tan eficiente hoy en día. Por esa razón surgieron todas estas nuevas formas de poder controlar. Piensen ustedes, cierto factor lambda, ¿cierto? Que es también que está referido a lo que es la medición y control del aire, dentro de lo que es la mezcla estequiométrica ideal. El tiempo de inflamación, ¿cierto? Referido a lo que es el agente de llama, lo que provoca ese sistema de encendido muy poderoso que existe hoy en día. Y junto con ello también algunos fenómenos, ¿cierto? Que como lo estuvimos analizando, que es la percolación y lo que es la generación de escarcha, que son, ¿cierto? Algunos fenómenos que se producen por efecto de la temperatura, por muchas veces por la contaminación del combustible y también por los diseños que tienen muchas veces estos múltiples de admisión. Así que, muchachos, es conveniente que vamos entendiendo algunos aspectos de ello. Creo que al colega Ignacio Carrasco se le quedó encendido su micrófono. Sí, por favor, Ignacio, ¿quieres estar para que de esa manera, eso, muy bien, gracias, Ignacio, para que no es cierto. Hasta aquí, ¿cierto? Estuvimos manejando, colegas, ¿cierto? La clase anterior. Me gustaría saber si hay alguna consulta con respecto a estos temas que estuvimos visualizando, manejando la clase anterior. Si tenemos claridad en los conceptos técnicos, si tenemos claridad, ¿cierto?, en lo que es el manejo de lo que es la inyección propiamente tal, y si ustedes conocen qué sistema de inyección poseen sus vehículos, dentro de por lo menos a grandes rasgos, o dentro de lo que ustedes posiblemente han estudiado en su manejo autónomo. No sé si alguien me podría comentar algo, colegas. O no manejamos esa información todavía. Pensemos que muchos de ustedes, ¿Cómo, profe? No, si tenemos algún conocimiento, por ejemplo, de sus autos, qué tipo de inyección posee. yo sí tengo un poco de conocimiento, profe, pero no Dime, tampoco Diego. así como más general, no tan específico. Eso, Diego, me gustaría, no sé, a grandes rasgos. ¿Qué vehículo tienes tú primero que todo, Diego? Un Kia Cerato. Ah, buen auto, ¿ah? Muy cómodo, muy noble, muy económico y potente a la vez, ¿ah? En cierto rango. Es con inyección electrónica, por supuesto, por el año, ¿cierto? Porque el Cerato, ¿cierto?, es un modelo relativamente nuevo. Sí, porque año 2011 tiene inyección electrónica. Ah, perfecto. ¿Cierto? Tiene una gran gama de componentes dentro de lo que es el espectro del auto. Jóvenes, para que ustedes más o menos entiendan, junto con el concepto de la inyección electrónica, también surge el concepto de la luz testigo del check engine, para que ustedes lo entiendan. Porque el check engine es un indicador de que está, ¿cierto?, siendo controlado, ¿cierto?, lo más relevante y lo más importante del motor, que es el sistema de inyección. ¿Por qué? Porque el sistema de inyección conlleva directamente al manejo de las emisiones. Por esa razón, cuando existe cualquier falla con respecto a este sistema, inmediatamente se enciende la luz testigo del check engine, porque todo lo que radica en el motor con respecto al manejo de sensores y el control eficiente del motor está referido al sistema y manejo de control de emisiones. Por esa razón, ¿cierto, muchachos? Es importante que ustedes también conozcan un poquito de ello, empiecen a manejar información y de esa manera también entiendan, ¿cierto?, algunos aspectos generales. Pensemos que primero que todo, ya el carburador, ¿cierto?, que era
tremendo componente que existía dentro de lo que es el motor, propiamente tal, que ustedes observan en esta figura al lado izquierdo de la pantalla, que se componía, ¿cierto?, de una infinidad de componentes, que en la parte superior estaba la tapa, en la parte central estaba el cuerpo y en la parte, ¿cierto?, inferior estaba la base, donde alojaba, ¿cierto?, una infinidad de componentes. Las mariposas de aceleración, muchas veces la cuba, el flotador de la cuba, ¿cierto?, donde se incorporaba el combustible, algunos sistemas de control de arranque en frío, algunos climatéricos que existían dentro del sistema, ¿cierto? También, ¿cierto?, dos dosificadores de uno o dos dosificadores de combustible, dependiendo de la categorización del carburador, ¿cierto?, que era un elemento bastante potente dentro de lo que eran los motores. Permitía, claro que sí, dosificar bastante bien estas mezclas de aire y combustible, pero tenía una gran cantidad de componentes mecánicos. Estaba posicionado en la parte superior del múltiple de admisión, con lo cual había un control bastante eficiente de estas mezclas, pero de forma mecánica. Aquí uno no conocía la cantidad de combustible que inyectaba el sistema ni la cantidad de aire. Solamente era un concepto mecánico. Era bien equilibrado, tenía un manejo bastante eficiente, tenía gran velocidad en lo que es la incorporación de esta mezcla aire-combustible, pero no existía un valor estequiométrico como hoy en día. Además, junto con ello, el arranque en frío o la partida en frío era completamente mecánica a través de un arrancador mecánico, que era una piola con un chupete, el cual cerraba completamente la mariposa y permitía de esta manera acelerar el motor con la finalidad de llegar lo más rápidamente posible a la temperatura normal de funcionamiento del motor, que era aproximadamente entre 80 y 90 grados, y a su vez de esta manera se puede enriquecer la mezcla. Pero ese concepto no era medible, era un concepto totalmente mecánico. Estos carburadores eran proporcionales al tamaño y cilindrada del motor. Por esa razón, entre mayor la envergadura del motor, por supuesto tenía que ser mayor la envergadura del carburador para poder compensar todo ese arrastre de combustible y aire que era producido, ¿cierto?, por estos tremendos motores que existían antiguamente. Entonces me refiero a un motor V8, un motor V6 o un motor 6 en línea. Por lo tanto, se hablaba de carburadores de doble garganta o ¿cierto?, de 4 gargantas, me refiero, ¿cierto?, a un cuadrillet, que eran algunos conceptos técnicos con respecto a lo que son los carburadores. Los carburadores tienen regulaciones para poder regular el paso de aire y por supuesto también el concepto del manejo y el paso del combustible. Ahí voy regulando, ¿cierto?, ¿cierto?, todo lo pertinente con respecto a ello, para así poder establecer el ralentí o marcha mínima que también establece el fabricante. Piensen que los ralentí, dependiendo de los motores, me refiero, no sé, 1500, 1600 centímetros cúbicos, radican más o menos entre 800 y 900 revoluciones. Y si el motor es de mayor envergadura, el ralentí disminuye. ¿Por qué? Porque es proporcional. Piensen ustedes, muchachos, que entre más pequeño es el motor, mayor es la compensación con respecto al ralentí o marcha mínima, que son, ¿cierto?, algunos factores que inciden en lo que es el manejo y control de todas estas dosificaciones. Colega Diego, mi pregunta es la siguiente, ¿cierto? ¿Cómo es el arranque en frío de tu auto? ¿Cómo se comporta en lo que es el manejo del arranque en frío? Cuando se da la partida inicial, está como unos 30 segundos acelerado a cerca de 1500 revoluciones y después gradualmente empieza a bajar hasta las 800 y 900. Ya, perfecto. Como dice Diego, muchachos, ese evento de lo que es el arranque en frío hoy en día es automático, que es una gran ventaja y una gran mejora dentro de lo que es el manejo de los automóviles.
¿Cuánto se demora, Diego, el vehículo en tomar temperatura y poder realizar todas las maniobras pertinentes? En tiempo. Por ejemplo, tú le das arranque, ¿cuánto te demoras en salir? Aproximadamente como entre 30 segundos, un minuto. ¿Cierto? Que eso podríamos decir que es un tiempo acotado y un tiempo más o menos real dentro de lo que es el manejo de hoy en día de los vehículos, ¿cierto? Con estos sistemas, ¿cierto? Y estas categorías de vehículos. Matías, ¿quieres comentar algo? Matías Ramírez. No, profesor. Por supuesto, muchachos, la invitación es que también ustedes participen en esta clase. Si la instancia es esa, que ustedes también tengan el espacio para que ustedes puedan comentar y consultar. Yo les comento con otro grupo de diagnóstico electrónico, lo que hacemos, los que vamos haciendo regularmente, es también hacer una mini clínica con respecto a este tema, para que de esa manera también vamos disipando algunas dudas y vamos también conociendo un poco de sus autos y a su vez también entregando algunos tips para poder también reparar muchas veces o corregir algunos temas que pueden ser cierto corregidos en un tiempo corto dentro del manejo de sus automóviles. Entonces esa es la invitación, colega. Antiguamente, en los vehículos con carburador, el concepto técnico de lo que es el arranque en frío era más lento. ¿Por qué? Porque yo tenía que preparar el auto para lo que es el manejo del arranque en frío. Para que ese vehículo con carburador funcionara en óptimas condiciones, el tiempo de espera para lo que es el precalentamiento también era mayor. A su vez también otro concepto importante, la potencia. Colegas, en un vehículo moderno de hoy en día, el auto es económico y potente, ¿se pueden cumplir o solamente Sí. se cumple Sí, una sí vez se un puede laudo? cumplir. Sebastián, perfecto. ¿Por qué razón se cumple? Porque están todos los modelos de gestión disponibles para el auto con respecto al control y manejo de ellos. Pero ¿qué sucedía con los motores a carburador? Don Ignacio está por ahí, Ignacio Carrasco. Sí, profe, aquí estamos. Ignacio, ¿ese auto que muestra es tuyo o es referencia solamente? Es mío. Es un, ¿qué línea es? ¿Qué línea, qué marca dice usted? ¿Qué? ¿Qué? Un Mazda 323 del 90. Ah, ¿es carburado con inyección? Carburado. Carburado. Y hueviado de Ignacio, repuesto. ya, no, sí me imagino. Ignacio, ¿cierto? Consulta, ese auto, ¿cierto? El carburador es bien eficiente, ¿ah? Pero ¿qué sucede si yo, ¿cierto? Restringo el carburador? ¿Qué sucede con tu auto? Se chupa. Pierde potencia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cierto? Frente a esa situación, ¿qué tengo que hacer yo? Corregir. Que yo también, muchachos, cuando estemos en clases presenciales, les voy a enseñar a cómo poder carburar y vamos a carburar con máquina. Así que también, Ignacio, la invitación es que si quieres llevar tu auto para que carburemos con máquina de gases me refiero, para que podamos dejarlo tiki-taka para la revisión técnica. Ah, bueno, ojalá, porque ahora en septiembre le toca. Ya, pues, ahí vamos, ¿cierto? Si tenemos toda la instancia, podemos ir a la sede en esa fecha, vamos a hacer, ¿cierto? Todas esas regulaciones para que también aprendamos todo y ustedes también entiendan algunos conceptos con respecto a ello. Eso sucedía con el vehículo con carburador, muchachos, como plantea Ignacio. Si yo restringo ese vehículo con carburador fuera de lo que son los reglajes, inmediatamente ese auto, claro que sí, va a ganar mucho en economía, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder con la potencia, inmediatamente va a decrecer el concepto de la potencia. Entonces no había, ¿por qué? Porque no había una regulación más clara, una regulación más precisa como hoy en día. No había un modelo de gestión, no había una preparación. Porque lo que hace específicamente el sistema de control y gestión electrónica es preparar y anteponerse de acuerdo, ¿cierto?, al manejo y la fase que yo estoy generando como conductor, como piloto. ¿Qué mejora considerablemente, muchachos, con el manejo de lo que es la inyección? Primero que todo, ¿cierto?, lo que nosotros siempre queremos, que es la autonomía, el consumo, el rendimiento, que es un factor primordial, importante, de relevancia alta, como dicen por ahí, para poder también muchas veces escoger el vehículo que yo quiero.
economía. Potencia junto con ello, porque hoy se conjugan estos dos conceptos, economía y potencia, que son dos factores predominantes dentro del manejo de los sistemas de inyección. Un arranque en frío y una fase de calentamiento mucho más eficiente, mucho más veloz, por efecto que toda la preparación de lo que es la partida en frío también es a través de la gestión electrónica, a través, ¿cierto?, de la información que van entregando los distintos sensores que son parte del sistema. Y junto con ello también, por efecto de estos tres factores que acabamos de mencionar, está, ¿cierto?, la disminución bastante importante de lo que es la contaminación. El auto cumple la norma, el auto contamina menos, pero igual sigue siendo un ente contaminante. ¿Por qué? Porque las mezclas, a pesar de todo lo que es la estructura electrónica, ¿cierto?, independiente de toda la mejora que ha tenido el auto, sigue siendo un ente sumamente contaminante. ¿Por qué razón? Porque estos gases, que es la benzina, que es hidrógeno y carbono, y el aire, que es oxígeno, nitrógeno, gases nobles, partes de argón, al, ¿cierto?, generar cambio de temperatura y al mezclarse provoca gases dañinos, polucionantes, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. Se produce monóxido de carbono, CO, que es monitoreable en la planta de evaluación técnica, por norma. Monóxido de carbono, hidrocarburos, HC, que está medido en partículas por millón, y óxido nitroso, que está medido en porcentaje, que son los tres gases nocivos producto de esta combustión incompleta y que son monitoreables. Repito nuevamente, monóxido de carbono, CO en sigla, hidrocarburos, HC, partículas por millón, óxido nitroso, que son, ¿cierto?, parte de lo que es la contaminación. Óxido nitroso, NOx, uno de los más dañinos. Y eso se produce por efecto de la temperatura, por efecto de esta mezcla de todos estos gases. Piensen que aquí son puras moléculas que van circulando, que se van uniendo, que se van, ¿cierto?, separando. Y de esa manera, ¿cierto?, se van conjugando en gases nocivos, que son gases sumamente contaminantes. Y son controlados hoy día eficientemente gracias a estos sistemas de detección que permiten la disminución bastante importante de estos gases, pero a su vez también acompañados de un elemento externo que está posicionado en la línea de escape, que son los convertidores catalíticos, que son muy potentes en ese ámbito y que están, ¿cierto?, transformando todos estos gases nocivos productos de la combustión incompleta en gases inocuos, inofensivos. Y esa es la razón por la cual, colegas, en la mañana, cuando ustedes dan arranque al motor y después de un lapso de tiempo que ustedes recirculan, solamente lo único que emana el motor hacia atrás es vapor de agua. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo la transformación de todos estos gases nocivos en vapor de agua, que es lo que debería, ¿cierto?, evacuar el sistema hacia la atmósfera. Entonces aquí hay grandes cambios, hay grandes, ¿cierto?, ya manejos técnicos con respecto a lo que es la inyección, con respecto a lo que es la carburación. Eso no quiere decir que los vehículos con carburador, ¿cierto?, no cumplan, porque también están regidos por la norma. No tan rigurosa como los vehículos con inyección electrónica dentro de este marco de lo que es la norma, pero de esa manera también permite controlar. Piensen ustedes que la norma es bien rigurosa, es una de las estaciones, podríamos decir, de la revisión técnica, control de gases, donde, ¿cierto?, hay un manejo bastante potente de todo lo que es el espectro del sistema que permite controlar los gases y de esa manera también frente a cualquier evento en el cual no cumpla de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cierto?, el vehículo lamentablemente va a ser rechazado. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Pensemos que este tremendo carburador
que ustedes observan al lado izquierdo fue reemplazado por un componente mucho más pequeño, mucho más potente, y por supuesto también acercando cada vez más esta cantidad de combustible atomizada, preparada hacia el cilindro. Piensen ustedes el tremendo camino que ejecutaba en este caso la benzina desde el carburador hacia el cilindro, con esos múltiples de admisión que tienen una configuración bien especial, que eran de aluminio, que internamente no eran lisos 100%, que tenían rugosidades, lo cual lo que conseguía al momento que se desplazaba el combustible a través del múltiple de admisión era generar mucha resistencia al flujo. Y esa resistencia al flujo lo que ocasionaba también era pérdida. Piensen que la gasolina también junto con ello se evapora a los 20 grados. Entonces también podía provocar algunos eventos como lo estuvimos manejando en la clase anterior, que es la percolación y la generación de escarcha, provocando de esa manera que el motor en algunos lapsos de funcionamiento costara, por ejemplo, que arrancara en caliente, me refiero a temperatura normal de funcionamiento. Que la escarcha también provocara algunos comportamientos erráticos en el motor por efecto de que está ingresando no benzina pura, sino algunas partículas de agua. Entonces todas estas cosas, todos estos manejos podían provocar una mezcla incompleta y una mezcla irregular y de mala calidad, lo que provocaría, o lo que repercutiría en lo que es el manejo de la potencia muchas veces, porque cuando yo exijo el motor, cuando cambio de fase a plena carga, por efecto de un adelantamiento, no sé, inmediatamente cambia. Y yo requiero gran cantidad de combustible, requiero enriquecer la mezcla. Y si la mezcla no es la adecuada o no es, ¿cierto?, la correspondiente de acuerdo a su pureza dentro de lo que es el manejo del sistema, inmediatamente esto ya genera una falla. Piensen ustedes que los filtros que están disponibles en el sistema van a retener todos los elementos particulados, pero lamentablemente no retienen agua. Y eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y por esa razón es fundamental que nosotros, cuando incorporamos combustible a nuestro vehículo, también tengamos claro que la bomba sea certificada y todo lo referido a ello. ¿Por qué razón? Porque eso también va a garantizar que este sistema de inyección también va a funcionar de buena manera. Entonces, muchas cosas que han ido evolucionando, colegas, que han ido cambiando. Cada día acercan aún más este componente mucho más pequeño, que es un actuador en lo que es la configuración, que es dentro de su estructura una bobina que permite de esa manera ser gestionada a través de la unidad de control. Y la unidad de control establece el manejo de este inyector porque desempeña trabajo mecánico. O sea, hablamos de un actuador, hablamos de trabajo mecánico. Aquí la unidad de control se está haciendo cargo. Está delimitando el comportamiento y funcionamiento de este inyector a través de toda la gestión, a través de toda la información generada, en este caso por los distintos sensores que están posicionados en el motor en lugares estratégicos. Pensemos que si hablamos de inyección, hablamos de un sensor de oxígeno. Si hablamos de inyección, hablamos de un sensor de temperatura. Si hablamos de inyección, estamos hablando, ¿cierto?, de distintos componentes que son parte del sistema. Un sensor de temperatura del aire, un medidor de masa de aire, un medidor de presión absoluta, que están encargados también de ir midiendo, ¿cierto?, e indicando la cantidad de aire que está ingresando, la temperatura, la presión, con la cual la unidad de control equilibra todo el manejo técnico de lo que es el combustible dentro del sistema. Y de esa manera consigue que esa mezcla sea bastante homogénea, sea uniforme, sea la cantidad justa. Y de esa manera garantizar un buen comportamiento del motor en todas las fases de funcionamiento y por supuesto también
mejorar considerablemente la potencia y, por supuesto, junto con ello, una disminución bastante importante de lo que es la contaminación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pues, muchachos. Cuando nosotros nos indican lo que es el concepto de lo que es la inyección versus la carburación o el carburador. Entonces, de esa manera también tenemos que ir evolucionando. Y nosotros también conociendo un poco con respecto a todos estos mecanismos que están siendo incorporados hoy en día en los motores. Claro, requiere mayor preparación muchas veces, requiere mayor conocimiento y por supuesto también requiere mayor manejo de instrumentos de medición. Tester, osciloscopio muchas veces, la herramienta de diagnóstico que es el escáner, que es parte del sistema y que nos va a permitir también poder visualizar lo que está sucediendo, interpretar un valor y junto con ello determinar un diagnóstico. Y además también una precisión en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque frente a cualquier falla, hoy en día, ¿qué sucede, muchachos, hoy en día con respecto a lo que son las fallas electrónicas? ¿Cómo se establece una falla hoy en día? En un motor, por ejemplo, al encenderse la luz testigo del check engine. Cuando se menciona esa check engine, Sí, uno lo puede escanear y al escanear le da un código y eso le da como una, no sé, por así decirlo, una vista de dónde puede estar la falla para empezar ¿cómo se podría decir? Como a averiguar por dónde está el el fallo problema. del motor o qué está fallando. Exacto, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Claro que sí, como plantea Sebastián, hoy en día, ¿cierto? Se trabaja a través de una codificación que está definido por números y letras, ¿dónde vamos a atacar específicamente? En el motor. El motor, ¿cierto? Se codifica o parte con la letra P, ¿cierto? Y a través de esa letra es una indicadora que es powertrain o tren de poder. Y posterior a ello viene con números, ¿cierto? Que están definidos con respecto a si ese problema, ¿cierto? O ese código que se está estableciendo puede ser genérico o específico de marca. Por esa razón parte, por ejemplo, P0, que el 0 es un código genérico, o P1, que es un específico de marca. Y junto con ello también tiene, ¿cierto? Otro, otra numerología, que es un indicador del sistema el cual está siendo afectado y por supuesto también junto con ello los dos últimos números de ese código son indicadores de la falla. Entonces de esa manera hoy día la lectura es distinta. Piensen que esa unidad de control lee en código binario y todas las señales que emanan del motor a través de estos dispositivos de control están transfiriendo mucha información. Entonces de esa manera también, colegas, tenemos que ir manejándolo, tenemos que ir conociendo un poco de ello. Y tenemos que ir entendiendo también todas estas clasificaciones y todo lo concerniente a lo que son los motores hoy en día. Entendamos, ¿cierto?, que han evolucionado y han mejorado considerablemente las condiciones. Entendamos, ¿cierto?, que ya, ¿cierto?, unos datos importantes con respecto a lo que son la inyección electrónica que nosotros debemos manejar, que debemos conocer, para poder de esa forma también poder interpretar y comprender lo que hay en esos equipos de diagnóstico, en esos escáneres, que muchas veces son muy poderosos, que tienen una gran amplitud de menús, parámetros, lectura de código, gráfica en test de actuadores, ¿cierto? Algunas programaciones, algunos aprendizajes, que son, ¿cierto?, una gran gama o un gran abanico de, de menús que tiene ese escáner. Pero a mí, para poder yo realizar todas las maniobras pertinentes, yo voy a tener que saber interpretar lo que estoy leyendo. Pensemos que si hablamos de mezcla aire-combustible ideal, es 14.7 es a 1, ideal, teórica. Y hoy en día se está consiguiendo esa mezcla ideal en los motores, que es un indicador que el motor está combustionando bastante bien, que si yo le tomo, ¿cierto?, los gases a través del analizador también va a cumplir. Y todo medido en masa.
Pensemos que un dato técnico potente es que un litro de combustible aproximadamente quema o consume 9.500 litros de aire. Y eso medido en masa. Y de ahí se establece lo que es la relación estequiométrica y el factor lambda, que el lambda ideal, que es 1, que es, ¿cierto?, la medición concreta del aire teórico que debería ingresar versus el aire aspirado. Y si es igual a 1, la relación estequiométrica está ideal, es decir, está en 14.7. Que son ciertos algunos conceptos y algunos datos importantes que yo tengo que ir manejando con respecto a lo que es el manejo de lo que es la inyección electrónica. Pensemos que este concepto de lo que es la gestión, de lo que es el manejo técnico, se va a ir adaptando a las distintas condiciones de carga. Se va a ir adaptando esta mezcla al régimen en relación a las fases de funcionamiento. Fase ralentí, fase plena carga, fase carga parcial, que son algunas fases en relación a lo que es el funcionamiento de los motores. Entonces nosotros también, colegas, tenemos que tener en cuenta que el sistema se va a adaptar, se va a preparar, va a compensar, va a equilibrar para que no se produzca ningún tipo de sobresalto en el funcionamiento del motor. Piensen que cuando cascabelea el motor, cuando pega tirón el motor, cuando, ¿cierto?, pierde potencia por efecto, como dice el colega, se chupa, ¿cierto? Se chupa, no sé por qué, no entiendo. Cuando genera, ¿cierto?, pérdida de potencia por efecto que ratea, como que son algunos conceptos técnicos que uno escucha, son ocasionados regularmente por un mal comportamiento de estas mezclas, que se producen generalmente porque el motor está generando alguna falla también dentro de lo que es su estructura. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, el sistema tiene que adaptar, tiene que compensar. Por esa razón, muchas veces uno siente que el motor está muy gastador en cierto ámbito. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque siente o percibe ese cambio. Y ese cambio está siendo ocasionado por una falla, que puede ser mecánica, que esa falla mecánica muchas veces no enciende la luz testigo de check engine. ¿Por qué? Porque el factor de falla es completamente mecánico, como también pueden existir fallas electrónicas, lo cual inmediatamente, dependiendo de la categorización del problema, va a indicar a través del encendido de la luz testigo del check engine. Que ustedes también tienen que tener en cuenta eso, que el check engine puede que se encienda y puede que en algún momento no se encienda, pero el motor posiblemente presente alguna anomalía. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso para poder diagnosticar, porque si un cliente va por una falla específica a nuestro taller, un vehículo, ¿cierto?, ya con gestión electrónica, y no tiene encendida la luz testigo del check engine, posiblemente el problema puede radicar en otro contexto del motor. Por esa razón yo tengo que tener en cuenta, ¿cierto?, algunos aspectos generales con respecto al diagnóstico. Piensen que un código de avería referido a lo que es control y manejo de las emisiones es de primera categoría, es tipo A, es decir, frente a cualquier eventualidad, a cualquier eventual fallo, perdón, se va a encender la luz. Inmediatamente. Se va a desplegar. ¿Por qué? Porque está afectando al sistema de emisiones. Piensen que el sistema de emisiones lo compone el sistema de inyección, lo compone el catalizador, lo compone, ¿cierto?, el dispositivo que permite almacenar todos estos gases producto de la evaporación en el estanque. Me refiero al canister, que son componentes que son parte del sistema que permiten controlar todo este torrente de contaminantes que son provocados, en este caso, por el combustible. Piensen que la gasolina es hidrocarburos, porque es hidrógeno y carbono en composición. Entonces es sumamente contaminante. Se evapora a los 20 grados. Por lo tanto, todos los lugares de acopio donde tiene que estar el combustible, tanto en las plantas como también en los automóviles, tiene que ser completamente hermético. Y ese gas producto de esta evaporación también tiene que ser reutilizado.
Por esa razón existen hoy día gran gama de componentes que son parte del sistema. Entonces nosotros también tenemos que ir entendiéndolo y conociéndolo de esa manera, conociendo, ¿cierto?, estos datos importantes, conociendo algunos manejos técnicos, conociendo, ¿cierto?, con qué está sucediendo en el parque automotriz. Y de esa manera también conociendo cómo ha ido, ¿cierto?, cambiando la norma, cómo se ha ido endureciendo la norma, ¿cierto?, y cómo ha ido disminuyendo considerablemente los índices de gases contaminantes que debe emanar el vehículo. ¿Por qué razón? Porque la norma cada vez es más rigurosa en ese ámbito. Porque lo que quiere la norma, jóvenes, es específicamente llegar a índices de contaminación cero. Que ese vehículo no contamine, que ese vehículo cumpla. Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que entenderlo. Piensen que bajo toda esta configuración que ustedes están observando, frente a todo esto, el auto debería funcionar bastante bien. El auto debería cumplir. Y por supuesto, al momento que yo lo llevo a la planta, a lo que es la revisión técnica, también debería ser aprobado en la estación de gases. Pero tienen que tener en cuenta que para que todo el sistema funcione, el motor tiene que estar a temperatura normal de funcionamiento. Es decir, entre 80 y 90 grados. Y son datos que yo tengo que manejar, que son datos que yo tengo que conocer y de esa manera también poder ir interpretando lo que también me va indicando el vehículo. Si hoy día el vehículo, ¿cierto?, me va diciendo a mí lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque va demarcando ciertas cosas. Yo también lo conozco. Entonces yo entiendo cuando el vehículo está consumiendo mucho combustible, cuando el vehículo está generando un funcionamiento irregular, cuando el arranque en frío no es tan eficiente y cuando se están encendiendo algunas luces indicadoras en el tablero que antiguamente no se encendían. Piensen ustedes, jóvenes, que también de la mano con todo el sistema de inyección, con todo el control de gestión y con todo lo que conlleva esto, está el sistema de alimentación eléctrica. Es decir, que el alternador, que la batería, que todos los sistemas asociados a esto estén en perfectas condiciones. Es que si hablamos de partida en frío, el auto parte aproximadamente dentro del manejo del motor en una relación estequiométrica de 5:1. Entre 4 y 5:1 podríamos decir, para darle un valor. Imagínense cómo enriquece la mezcla en ese arranque. Por lo tanto, si el sistema no está con una carga óptima, ténganlo por seguro que ya si no parte el primer giro, al segundo giro se va a ahogar el motor y no va a arrancar. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso para poder ir delimitando todo lo que es relacionado con ello. Piensen ustedes que ustedes como futuros profesionales también van a tener que trabajar de esa manera. Ustedes como futuros profesionales van a tener que trabajar siempre de menos a más, de lo más simple a lo más complejo, como muchas veces se lo plantean a uno, para que de esa manera poder entender el funcionamiento y poder conocer cuáles son los manejos que tengo que tener frente a los automóviles. Entonces de esa manera también tengo que ir acercándome al motor, acercándome al vehículo, conociéndolo un poco, entender por qué razón hoy en día tiene una bobina por cilindro, entendiendo por qué razón ese inyector de combustible lo acercaron a la cámara de combustión, cuál, ¿cierto?, es la mejora que se consigue con eso. Entonces, de esa manera también, jóvenes, ustedes también tienen que estar preparados para eso. Pero tenemos que entender algunos conceptos técnicos, tenemos que entender algunos manejos con respecto a lo que son algunos datos importantes con respecto a lo que es la inyección electrónica. ¿Por qué razón? Porque los sistemas de inyección electrónica, ¿cierto?, se van clasificando. En primer lugar, ¿cierto?, se clasifican de acuerdo a dónde se efectúa la inyección, en primer lugar. Se clasifica también de acuerdo al número de inyectores. Se clasifica junto con ello también al número de inyecciones por ciclo termodinámico, al modo de funcionamiento y a los sistemas también controlados por la unidad de control, que son, podríamos decir, las grandes clasificaciones en relación a los sistemas de inyección. Porque de esa manera, ¿cierto?, se van cumpliendo algunos parámetros, se va regulando, se va controlando
y a su vez también va creciendo el sistema. Piensen que aquí está la categorización de los motores, de acuerdo a cómo, ¿cierto?, van preparando la mezcla y todas, ¿cierto?, las prestaciones que se van consiguiendo a través de estos conceptos, a través de estas grandes clasificaciones, con respecto, ¿cierto?, a lo que es la dosificación, la homogeneidad y la pulverización. Se consiguen motores bastante potentes bajo estos ámbitos, ¿ah? Y por esa razón también está la gama. Entre más control electrónico exista en ese motor, mayor confortabilidad, en primer lugar, mayor economía de combustible y por supuesto también rangos de potencia bastante atractivos dentro de su diseño. Piensen que con esto también cambiaron lo que es el concepto de presión de línea en los sistemas, porque la presión de línea con respecto a lo que es el manejo de los sistemas hoy en día también ha evolucionado y ha cambiado considerablemente. Una mezcla atomizada a presión, una mezcla mucho más homogénea y a su vez también garantizando de esta manera que haya un mejor control de todas estas dosificaciones. Entonces, de esa manera, colegas, también tenemos que ir entendiéndolo y tenemos que ir manejando. No sé si hay alguna consulta hasta acá o algo que no se entienda hasta acá, colegas. Por mi parte no tengo dudas, profe. Vamos a grabar después del recreo algunas cosas importantes para que de esa manera también ustedes sean también parte de la clase y puedan también intervenir acá. Pues, y como les digo, la inyección es bien interesante. Hay muchas cosas hoy en día con respecto a lo que es la inyección y a su vez también han evolucionado bastante los vehículos en este ámbito. Entonces, de esa manera nosotros también tenemos que ir conociendo y manejando toda esta información. Pensemos que aquí, ¿cierto?, las grandes clasificaciones con respecto a la inyección electrónica están asociadas a eso. En primer lugar, ¿cierto?, ¿dónde se efectúa la inyección? Pero antes de ello, muchachos, ¿cierto?, vamos a repasar un poquito con respecto a los componentes de un motor gasolina, que yo creo que muchos de ustedes ya los conocen, ¿ah? Creo que ustedes ya tienen un bagaje de los motores, ¿cierto?, a gasolina. ¿Alguien me podría indicar, ¿cierto?, algunos de los componentes que estamos acá mostrando en esta presentación, que están demarcados con estos puntos azules? Por supuesto, después esto, bueno, lo van a tener ustedes y también lo van a poder completar. Aquí se ve la mariposa, que es la encargada de abrir mediante cuando lo pisamos cuando Ya pisamos sí, el a través acelerador. del pedal del acelerador, perfecto. La mariposa de aceleración. Sí. Sí, hoy día la mariposa de aceleración también cuenta con dispositivos de control, ¿eh? Hoy día, ¿cierto?, si hablamos de una mariposa de aceleración, hablamos muchas veces también de controles electrónicos en base a eso. Tenemos hoy día unas tremendas mariposas motorizadas, ¿cierto? Y junto con ello también ya no tenemos una piola de acelerador, sino tenemos una pedalera electrónica, que son también innovaciones y mejoras bastante importantes dentro de lo que son los automóviles. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? El elemento que reemplazó, en este caso, al carburador. El inyector. El El, lector. el inyector, perfecto, ¿cierto? Junto con ello, ¿cierto?, tenemos la línea de La admisión. Admisión. admisión, ¿cierto? Que hoy en día también los múltiples han cambiado. ¿Se han dado cuenta, colegas, cómo han cambiado los múltiples de admisión hoy en día, no? Hoy en día Sí. tenemos múltiples de admisión que tienen forma, ¿cierto?, de caracol, que tienen, ¿cierto?, que forman unos tremendos vórtices. Y de esa manera también generan unas turbulencias bastante importantes de este aire muchas veces que se une con el combustible y de esa manera, ¿cierto?, ese torbellino va ingresando a lo que es el cilindro de una forma mucho más homogénea y de una forma mucho más veloz. Y de esa manera mejora considerablemente el llenado del cilindro. ¿Qué más, cierto? ¿Qué otro componente es parte del sistema, cierto, que es mecánico completamente, que estoy mostrando en este momento? La La válvula válvula de de admisión. admisión. La válvula de admisión, ¿cierto? Junto con ello el dispositivo que permite que se genere ¿cierto?, la expansión de estos gases, que es, ¿cierto?, que compone La la bujía. UGI, ¿cierto?
¿cierto? Que en su punta o electrodo se establece el arco eléctrico. Hoy en día también, colegas, el sistema de encendido ha generado unos tremendos cambios, ¿ah? Piensen ustedes que antiguamente hablábamos de un sistema convencional en relación a ese arco eléctrico, más o menos en un margen de 12.000 a 15.000 volts, en lo que es el arco eléctrico, en lo que es la elevación de tensión, me refiero. Y hoy en día hablamos de sistemas de encendido que elevan aproximadamente hasta 35.000 volts, en lo que es ese arco eléctrico. No quiere decir, muchachos, que ese tremendo impacto les va a provocar a ustedes, frente a cualquier eventualidad, algún tipo de colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un frente en relación a este margen, a este arco, tremendo arco eléctrico de uno a 2 milisegundos. Entonces es muy corto el periodo. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere el frente de llama, de 1 a 2 milisegundos. Entonces, de esa manera consigue que al momento que se comprime este volumen de mezcla, eleva la temperatura por efecto de la compresión. Y ya en la siguiente carrera, que es expansión, a grados antes del punto muerto superior, genera este tremendo despegue. Por eso hablamos del avance del encendido. Y de esa manera hace bajar bruscamente el pistón. De esa manera, ¿cierto?, el movimiento rectilíneo alternativo se transforma en circular continuo hacia la rueda. También, ¿cierto?, el sistema, por esa razón, tiene que estar completamente hermético. La válvula de admisión, y también, ¿qué válvula es esta? La de escape. La de escape, ¿cierto?, que tiene distinta graduación en lo que es resistencia a la temperatura, en diseño, y de esa manera permite, ¿cierto?, en carrera, evacuar, ¿cierto?, todos estos gases producto de la combustión. Y junto con ello también, ¿cierto?, los componentes mecánicos del motor, que son, ¿cierto?, los pistones, La ¿qué más? biela y cigüeña. La biela. Sí, la biela, el cigüeñal, ¿cierto? Muy bien. Y también, ¿cierto?, estos señores, ¿cierto?, estos mecanismos que permiten que se abran Leva. y cierren, ¿cierto?, las válvulas, que son los ejes de leva. Muy bien. Que son parte, ¿cierto?, del sistema. Todo esto va a funcionar, colegas, si el sistema de gestión también funciona. Piensen que aquí, ¿cierto?, son puros elementos mecánicos, pero ahora están siendo monitoreados. Estamos midiendo, ¿cierto?, el volumen, como plantea el colega, de aire que está ingresando. La temperatura muchas veces del aire a través de un sensor de temperatura del aire. El inyector, que es un actuador que está siendo controlado por una unidad de control. Y esa unidad de control determina el tiempo de abertura de este inyector en relación a las fases de funcionamiento del motor. Y de esa manera se va estableciendo todo el manejo técnico con respecto a lo que son los motores hoy en día. Pensemos que el motor funciona de forma muy eficiente. El motor, ¿cierto?, es muy seguro. El motor, ¿cierto?, tiene mucha durabilidad en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día está siendo controlado y monitoreado por todos estos dispositivos. Un sensor no va a determinar un desgaste de un componente, colegas, pero sí va a determinar una falla de funcionamiento. Piensen que si aquí, ¿cierto?, cualquier anomalía, por ejemplo, un problema de hermeticidad de los anillos de este pistón, un problema de hermeticidad de las válvulas, tanto de admisión como de escape, ¿qué podría provocar? ¿Una pérdida de hermeticidad, colegas? Una pérdida de la eficiencia del motor o que empiece a trabajar mal. ¿Cierto? Va a trabajar irregular. Al trabajar irregular, ¿qué va a hacer la unidad de gestión? Que va a compensar ese. Exacto, va a tratar de compensar. Muy bien. Como va a tratar de compensar, va a inyectar mayor cantidad de combustible. Y si ella no es capaz de compensar, ¿qué va a hacer, colega? El motor se puede detener o no. ¿Y qué va a pasar con el sistema de gestión electrónica? ¿Ir a encender alguna luz testigo, no? Arroja un código de falla. Se va a arrojar un Exactamente. código de falla Va a arrojar, cuando lo escaneen. va a generar un código O de falla. O va a estar encendida la luz. Jóvenes, un código de falla referido específicamente al funcionamiento del motor es un código muy común que yo creo que la mayoría de ustedes posiblemente ya lo han visualizado o lo han escuchado o lo han comentado, que es el
código P0300, que es un código genérico que está referido a lo que es falla de cilindro, que hoy en día se va verificando, que esa falla de cilindro puede ser por compresión, es decir, problema en meticidad, puede ser problema de chispa, o por problemas de mezcla, combustible, aire, que son, ¿cierto?, algunos factores que están definidos en relación a una falla de cilindro hoy en día. Antiguamente teníamos que tomar compresión, verificar, comprobar y poder determinar cuál era el problema. Y muchas veces, colegas, también esto va asociado a un humo visible. Piensen que cuando hay un exceso de combustible y una falla por este mismo efecto, regularmente el humo es negro. Cuando hay problemas de hermeticidad o problemas, ¿cierto?, de consumo de aceite, el humo es azul. Cuando hay problemas de refrigeración por efecto de que el motor, ¿cierto?, lamentablemente sufrió una elevación de temperatura y se pasó el agua al aceite, regularmente el humo es blanco excesivo. Y muchas veces también otro humo que puede persistir dentro de este manejo, que es el humo gris excesivo, por efecto que posiblemente se rompió algún sello de lo que es la bomba de frenos y ese líquido de freno se está yendo hacia la emisión a través del servo. Entonces son algunos aspectos que se pueden, ¿cierto?, producir dentro del motor. Algunos humos visibles. Y cualquier humo visible que se establezca en el motor a través de la línea de escape es causal de rechazo automático en la planta de revisión técnica. Ni siquiera instalan la sonda para poder medir los gases, colegas. Así que hay que estar atento a eso también. Muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, estimado. Cuénteme. No, venía incorporándome recién a clase. Perfecto. Bienvenido, Carlos. Gracias, profe. Bien, como les decía, colega, ¿cierto? Ya posterior al recreo, ¿cierto? Vamos a ir grabando algunas cositas importantes. Esto que estamos viendo ahora, ¿cierto? Creo que está claro dentro de lo que es la explicación. Yo creo que este manejo también ustedes lo conocen, ¿cierto? Algunos más, ¿cierto? Aquí vamos a tratar de ir reforzando para que vamos complementando la información y también vamos conociendo algunos aspectos técnicos. Yo sé que en electrónica posiblemente ya manejaron un poco de lo que son los sensores actuadores, manejaron un poco de estos componentes, ¿cierto?, que son parte del motor hoy en día y que muchas veces también provocan muchas distorsiones, muchos problemas, y sobre todo a nosotros, que hay que medir, que hay que revisar, que hay que hacer, ¿cierto? Se transforma muchas veces en tremendos dolores de cabeza, pero sí son aprendizajes bastante potentes muchas veces. Piensen que los sensores y todos estos dispositivos que están en los motores hoy en día, lo que cambia específicamente es solamente su forma, su diseño. Pero lo que realizan dentro del manejo es, ¿cierto?, lo mismo. Porque un sensor de temperatura de refrigerante, me refiero, independiente en qué motor, en qué modelo esté instalado, su función es medir la temperatura de funcionamiento, determinar la temperatura, que es un termo dentro de lo que son la familia de los sensores. Lo mismo un sensor de giro. Lo mismo sensor de posición de gelevas, un sensor de oxígeno, dependiendo, ¿cierto?, del número de canalizaciones que tenga ese sensor de oxígeno. Si es precalentado, ¿cierto?, si es un sensor, ¿cierto?, que mide solamente señal, que no requiere ningún tipo de elemento, ¿cierto?, que son, ¿cierto?, algunos factores que inciden, o algunas variables, podríamos decir, que son parte de los sensores que existen hoy en día. Que es distinto a un marcador de temperatura, y a su vez también que es distinto a un actuador, que son parte, ¿cierto?, de lo que son los componentes y elementos que son parte del motor hoy en día. ¿Cierto? En primer lugar, ¿cierto?, con respecto a lo que es el manejo de la inyección, de acuerdo a la clasificación, ¿cierto?, entendamos, ¿cierto?, que los motores a gasolina como diésel tienen, ¿cierto?, estas clasificaciones. Una de ellas es dónde se efectúa la inyección. Eso va a estar determinado por la posición, en este caso, colegas, del inyector.
pudiendo ser esta inyección indirecta, como nosotros la estamos observando en este preciso momento, donde el inyector está posicionado en el múltiple de admisión sobre la válvula de admisión, como es cierto lo indica la figura, que tiene un ángulo de inclinación, este inyector, de 7 grados, y el ángulo de dosificación de combustible es de 30 grados. El abanico, me refiero, de combustible que ¿cierto?, despega, dependiendo, por supuesto, siempre de lo que es el control y manejo de la unidad de control. El tiempo de abertura, podríamos decir. Entendamos que los inyectores abren por presión. Y la unidad de control lo que genera es un pulso que permite que se abra, ¿cierto?, esta tobera que está en la parte, ¿cierto?, delantera de lo que es el inyector. De esa manera se levanta y se provoca, ¿cierto?, todo lo que es la abertura de este abanico. Un inyector, dependiendo de la configuración técnica, puede tener de 1 a 6 orificios en lo que es la punta del inyector. Y eso está referido exclusivamente al sistema de inyección, a la presión que genera el sistema dentro de lo que son algunas alternativas con respecto a estos inyectores. Entendamos que hoy en día la inyección electrónica y la presión de línea ha aumentado radicalmente dentro de los sistemas. Pensemos que un vehículo con carburador que tiene una bomba de benzina mecánica tiene una presión aproximada de 0,1 a 0,2 bar. Y eso permite que el combustible sea desplazado desde el estanque hacia la bomba, de la bomba hacia la cuba del carburador, que es el depósito donde almacena el combustible del carburador, con la finalidad de poder prestar todos los requerimientos de acuerdo a las distintas fases de funcionamiento del sistema. Y ya en un sistema de inyección electrónica, ya bajo esta modalidad, ¿cierto?, o bajo esta configuración, como quieran llamarla, ya cambia considerablemente los conceptos de presión. Dependiendo de la configuración del sistema, dependiendo si es gasolina o diésel, cambia considerablemente lo que es el concepto de presión de línea, colegas. Y eso mejora considerablemente lo que es la pulverización y, por supuesto, la dosificación de combustible. Pensemos que es fundamental el concepto de dónde se efectúa la inyección. Regularmente la inyección indirecta es la más predominante en los motores. Pero hoy en día se ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Si hablamos, ¿cierto?, de un inyector que está posicionado en el múltiple de admisión sobre la válvula de admisión, con un grado de inclinación de ese inyector de 7 grados y un ángulo de pulverización regularmente que está, ¿cierto?, es equivalente a 30 grados, vamos a establecer, ¿cierto?, que es un sistema de inyección indirecta. También, ¿cierto?, dentro de este manejo técnico está el sistema de inyección directa, que es más utilizado regularmente en motores diésel, pero también, ¿cierto?, emigró a los motores gasolina en algunos vehículos de alta gama. Cuando hablamos de inyección directa, hablamos, ¿cierto?, que el inyector está posicionado directamente en la cámara de combustión sobre la cabeza del pistón. Es un sistema sumamente poderoso dentro de los rangos, y aquí, ¿cierto?, las presiones que ejecutan estos sistemas de inyección directa son bastante elevadas. Este sistema de inyección directa puede estar posicionado tanto en motores diésel como también en algunos modelos de alta gama de motores gasolina. Es un sistema bastante potente, bastante eficiente, y también, ¿cierto?, aquí, ¿cierto?, el inyector está perpendicular, ¿cierto?, en este caso al cilindro, ¿cierto?, y en el cual también, si ustedes observan, no se ofrece ningún tipo de resistencia al flujo. Regularmente los inyectores de inyección directa poseen, ¿cierto?, una gran gama de orificios en lo que es su parte principal de inyección.
en su tobera, ¿cierto? En la punta del inyector, podríamos decir. El inyector es controlado electrónicamente y, como les decía, puede tener de 1 a 6 orificios dependiendo exclusivamente de la estructura del diseño del inyector. También con un ángulo de pulverización bastante importante dentro de lo que es el espectro de estos sistemas de inyección. Aquí, ¿cierto? Si hablamos, ¿cierto?, de presiones de línea, aquí hay un incremento bastante importante. En un sistema de inyección directa, colegas, un motor gasolina puede llegar fácilmente a un rango de presión de 150 bar. Y en un motor diésel, dependiendo de la categorización, pueden partir fácilmente desde 400 bar hacia arriba, pudiendo llegar fácilmente en un vehículo liviano a 1000 bar, en lo que es presión de línea. Son sistemas bastante poderosos, por esa razón, cuando uno hace un manejo con estos sistemas de inyección directa, ya, ¿cierto?, el monitoreo y control es a través de la herramienta de diagnóstico, a través de los escáneres, ya que cualquier colapso de este sistema puede provocar un daño tanto al motor propiamente tal, como también puede provocar ciertos daños a las personas que están manipulando el sistema. Pero por esa razón hay que tener sumo cuidado, porque estos sistemas son completamente herméticos y son muy seguros en funcionamiento. Una mala manipulación puede provocar, ¿cierto?, un daño al sistema. Así que hay que estar atento, colegas, ¿cierto?, a todas estas consignas y a todos estos manejos técnicos. Hoy en día, ¿cierto?, la presión de línea se monitorea a través de la herramienta de diagnóstico. Y de esa manera también uno entiende, ¿cierto?, el funcionamiento, entiende, ¿cierto?, el comportamiento del sistema y todo lo relacionado con ello. Aquí, ¿cierto?, en un motor con sistema de inyección directa, la presión es variable, dependiendo de la carga. En la medida que se incrementa la carga, me refiero a la RPM, a la fase, también se incrementa la presión. En un sistema de inyección indirecta, la que vimos anteriormente, las presiones de línea son un poco más bajas y el incremento de presión no es tan elevado. Pero aquí, ¿cierto?, en un motor, ¿cierto?, con inyección directa, hay que tener también un poco de precaución, manejar las consignas, manejar las mediciones y entender claramente, ¿cierto?, que estos sistemas muchas veces no son manipulables. Regularmente estos sistemas son completamente de acero, lo que son las líneas de llegada de combustible, ese mismo riel, ¿cierto?, sumamente poderoso, que es distinto a lo que es la configuración de un sistema de inyección indirecta. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí hay varios cambios que vamos a ir manejando y conociendo en la medida que vamos avanzando en la asignatura. Bien, vamos a dejar hasta acá, ¿cierto?, porque yo sé que están un poco cansados. Vamos, ¿cierto?, en estos momentos vamos a realizar un break de 30 minutos, ¿cierto? Antes de iniciar el break, sí quisiera saber si hay alguna consulta hasta acá o hay algo que no se entienda con respecto a lo que hemos estado ya comentando con respecto a los sistemas de inyección. Por mi Por mi parte, parte no, no hay profe. dudas, profe. Profe, por mi parte, ¿no? Profe, Ya, parece que no está grabando la clase. chuta. Ya, ahora la vamos a grabar. Vamos Ya, a partir profe. después del recreo. Profe, Vamos a ¿vieron mucha realizar. materia? No, estamos avanzando, colega. No hemos Ya, estado viendo, pero algunos conceptos generales de la clase anterior partimos. ya, profe, Pero gracias. igual esta clase, igual si yo se la voy a subir, si está muy pesada, la voy a subir por el Google Drive para que ustedes la puedan descargar, ¿ya? Ya, Ya, profe, colegas, gracias. vamos a ir a un break de 30 minutos. Son las 3:05, 25 para las 4 los juntamos. Ahora grabamos después algunas cápsulas, algunos tips importantes y cerramos con una actividad que vamos a tomarla como actividad diagnóstica para que de esa manera también ustedes puedan desarrollar la clase y esa actividad diagnóstica me la envían, ¿cierto?, a mi correo personal y yo de esa manera, no es evaluada, sino más que nada, colegas, para que no se asusten, es una medición. Ya, muchachos, lo juntamos 25 para las 4 y ahí vamos a grabar algunos aspectos importantes con respecto a lo que estamos viendo.